En la confinación, normalistas en acción. Yo soy el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, y este es uno más de la serie de videos que estoy produciendo para apoyar el trabajo académico de compañeros docentes y de los estudiantes de la institución formadora de docentes en la cual laboro. En esta ocasión me permito hablar ante ustedes de una guía técnica para elaborar un ensayo. Me basé en un texto de Gonzalo Guajardo González y Francisco Javier Serrano Franco de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, me permití entresacar las características y las condiciones de un ensayo para presentarlo a ustedes en 18 puntos. Ojalá y les sea de utilidad. Punto 1. Usualmente se entiende por ensayo un escrito relativamente corto, y aunque no necesariamente debe tener esta extensión, pero puede tenerla, y por eso se convierte en un instrumento excelente para ir evaluando y autoevaluando el proceso académico de comprensión y de desarrollo de ideas de cualquier persona, cualquier ensayista, puede ser estudiante, profesionista, en fin. Luego entonces, el ensayo, que es privilegiado en los centros educativos, tiene algunas pautas convencionales que vamos a ir desglosando y desmenuzando una a una. Punto 2. Debemos tener en cuenta que un ensayo se centra generalmente en un único objeto de estudio, es decir, un problema, un área problemática, un autor, un concepto, un campo de conceptos, un proceso, un ámbito de conceptos, etc. Pero eso sí, el ensayo debe guardar una unidad temática. No debe abordar en el mismo escrito temas ajenos unos de otros. 3. Debe tener unidad argumentativa. Y esto va acorde con lo anterior, porque además de ser monotemático, también debe tener unidad argumentativa. Es decir, el ensayo pretende ofrecer un conjunto de pruebas relevantes a favor de la tesis o de la posición que se pretende defender en él. Por lo tanto, el argumento consiste en un conjunto de enunciados que dan apoyo, o dan fundamento, o dan justificación a otro enunciado llamado conclusión, el cual expresa la tesis principal que se pretende defender en el ensayo. También puede y debe tener, suele tener argumentos secundarios y también elementos de persuasión. Muchas veces los enunciados que apoyan a la tesis principal necesitan, por su complejidad, por su importancia o por su carácter polémico o disputable, necesitan ser defendidos por otros enunciados, por otras ideas. De modo que el ensayo tiene que tener lugar para el argumento principal, pero también para algunos argumentos secundarios, y en su conjunto contribuyen a que el argumento principal sea racionalmente persuasivo y convincente. El discurso del ensayo debe ser argumentativo. En filosofía predominan los argumentos deductivos, pero no es infrecuente recurrir a argumentos analógicos, inductivos y hasta deónticos. No obstante, para algunos subtemas, al interior del ensayo se pueden emplear estructuras discursivas no argumentales, tales como definiciones, citas, preguntas retóricas, etc. 4. Propuesta específica de tratamiento o comprensión. El ensayo ofrece una propuesta específica de tratamiento o comprensión del objeto de estudio. Propuesta que el autor del ensayo, al que en adelante le vamos a llamar aquí ensayista,
debe argumentar o justificar. 5. Objetivo del ensayo. Su objetivo es generalmente conducir al lector hacia la reflexión de un asunto, mediante su cuestionamiento, el aporte de datos o de argumentos que se abren a otras posibilidades de entender el asunto. 6. El ensayo expresa meditaciones propias del ensayista, en hilación congruente y apoyadas con argumentos consistentes, o resultados de una investigación no exhaustiva generalmente, una investigación de campo, documental, histórica, etc. O también puede expresar inferencias de observaciones, de experiencias, de entrevistas, o una combinación de 2 o más de estos tipos. 7. Debe tener un lenguaje técnico. El ensayo no es una carta, ni una selección de un diario personal. En fin, es un trabajo discursivo filosófico, por lo cual su lenguaje no es coloquial. Y sí, muchas veces necesariamente debe ser técnico, en el sentido de que recurre a los términos empleados en un sentido particular por la tradición filosófica. Este lenguaje debe ser directo, llano, argumentado y exacto en la medida de lo posible. Hoy en el ensayo filosófico predomina la expresión directa y llana, en primera persona, que presta especial atención al rigor argumentativo y a la exactitud en el manejo conceptual. Con todo, en la actualidad hay ensayistas de renombre que se toman ciertas libertades respecto al estilo de expresión, pero bueno, lo pueden hacer porque ya tienen un renombre, ya tienen un prestigio. En cuanto a las condiciones del ensayo que deben guardar los estudiantes, pasamos al punto 8. Todo ensayo ha de observar una estructura interna, aunque en él no se diga explícitamente que la tiene. 3 partes integran esta estructura. A. Apertura o introducción. Esta apertura o introducción es la presentación del tema, la justificación de su importancia, las consideraciones por las cuales el ensayista aborda el tema, etc. B. Desarrollo, es decir, características del tema, tratamiento que le dan diversos autores, datos que permiten entenderlo, problemas que presenta, desenvolvimiento histórico, conceptos que contribuyen a plantearlo más claramente o de maneras alternativas. En este desarrollo, por supuesto, se desarrolla el argumento del ensayo. En otras palabras, esta sección contiene usualmente el grupo de razones que justifican nuestra tesis principal. También es el lugar para desarrollar los argumentos secundarios, aquellos que apoyan a las razones controversiales no obvias en nuestro argumento principal. Y C, cierre o conclusión. No significa necesariamente solución a los problemas planteados. Puede dar cuenta de la perspectiva que asume el ensayista ante lo establecido en la apertura o en el desarrollo. Antes de pasar a la subdivisión opcional, debo aclarar que estos sonidos de fondo no son anuncios pagados. Lo que pasa es que estamos trabajando en nuestras respectivas casas habitación y pues pasan los anuncios y ocurren los ruidos, por lo cual pido una disculpa. Pero bueno, continuamos. Puede haber una subdivisión opcional. Si el escrito se presta para ello, se puede dividir en varias unidades más pequeñas, encabezadas por subtítulos que hagan alusión resumida a lo que enseguida se plantea. Algunos autores sencillamente numeran las unidades pequeñas de su texto, con el fin de hacer más ligera su lectura. El punto 10 es el formato. Debe tener título, nombre completo del autor, es decir, del ensayista,
nombre de la asignatura o actividad académica para la que se elabora el ensayo, el nombre completo de quien encomendó el ensayo, bueno, sí es opcional, la institución, la facultad o escuela en la que se presenta el ensayo, un resumen breve, entre 5 y 20 líneas de todo el contenido del texto del ensayo. Cada vez se requiere más de este resumen porque cumple dos funciones. Primero, como orientación y cortesía al lector, que así ubica rápidamente el tema y los rasgos generales del argumento defendido. Y segundo, porque diferentes bancos de datos basan el almacenamiento y la clasificación de la información precisamente en este resumen, al que también se le conoce con el anglicismo abstract. El cuerpo del ensayo, pues dijimos, es apertura, desarrollo y cierre. Luego vienen las notas, que son notas aclaratorias o referencias hemerobibliográficas. Es opcional si se presentan al final del cuerpo del ensayo o al pie de página cada vez que se requiera. Más adelante en las secciones 6, 9 y 10 ofreceré los criterios para presentar estas notas. Luego está el material, es decir, la lista del material documental que se usó para la elaboración del ensayo. Puede contener bibliografías, hemerografías, videografías, filmografías. Luego, lugar y fecha, es decir, ya sea de la elaboración o de la entrega. Es importante aclarar que si falta alguno de estos elementos, puede ser razón suficiente para que se devuelva el trabajo al estudiante para su reelaboración, o bien para que el ensayo merezca calificación reprobatoria. 11. Las citas. Cada vez que en el ensayo se hace referencia a algún dato histórico o algún suceso, se menciona alguna tesis no elaborada por el ensayista o algo similar, entonces se debe indicar, según el inciso H de la serie anterior que dije, la fuente de donde el ensayista obtuvo tales datos o información. En cada ocasión en que se cite algún autor de manera literal, parafraseada o simplemente como referencia, se debe indicar con toda precisión, incluida la página citada, lo que el ensayista refiere. Lo mismo vale si el ensayista pretende referirse a las tesis de alguna corriente o escuela de pensamiento, ¿no? El propósito académico de las citas consiste en presentar textos rigurosos que cuenten con respaldo documental, además de ofrecer apoyo a un posible lector interesado en seguir los pasos de nuestra investigación o de la investigación del ensayista. Un primer criterio sería, si el texto citado no ocupa más de 3 renglones de nuestro escrito, entonces se coloca entre comillas y a renglón seguido, escribiendo la llamada para la nota de referencia al cierre de las comillas. Por ejemplo, se abren comillas. Cuando una cita no supera las 2 o 3 líneas, se puede insertar dentro del párrafo entre comillas dobles y se pone la llamada, por ejemplo, el número 2. Un segundo criterio sería, si el texto citado supera los 3 renglones, entonces se coloca en un párrafo aparte, a espacio sencillo, con sangrías a derecha e izquierda y, si es posible, empleando un tipo de letra más pequeño que en el resto del documento. En este caso, se prescinde necesariamente del uso de comillas. En cuanto a la llamada, o las llamadas fuera del texto que indican la referencia, se escriben generalmente después del signo de puntuación o de las comillas, usando una tipografía más pequeña, por encima del renglón. A este tipo de letras se le conoce como superíndice. Pero no siempre se cuenta con este recurso, entonces si no tienes ese numerito que está así en la parte superior y no se puede poner, entonces es suficiente con hacer la llamada entre paréntesis. Por ejemplo, se abre paréntesis, el número 4 y se cierra paréntesis. ¿Cuándo usar puntos suspensivos? Muchas veces
solo interesa citar algunos enunciados de un texto que se encuentra en un párrafo muy extenso. Entonces se suele recurrir al uso de puntos suspensivos, colocados entre las líneas para indicar que se cita textualmente. Si se cortan enunciados completos, entonces estos puntos suspensivos se colocan entre corchetes. En este caso es suficiente asentar 3 puntos seguidos, al principio o al final. Este criterio se aplica tanto en citas entre comillas como en citas en párrafo aparte. Hay que transcribir las palabras tal y como son, no se puede eliminar parte del texto sin señalarlo. Esta señal de elipsis se efectúa mediante la inserción de 3 puntos suspensivos que corresponden a la parte omitida, en fin, y se pone el número superíndice. El uso de corchetes. Muchas veces ayudan a ajustar con la redacción del ensayo un texto muy amplio o algunos enunciados que no guardan coordinación verbal o genérica con la redacción en la que se incluyen y a los que por ello es preciso editar. Los corchetes también se emplean para tomar la palabra dentro de una cita y apuntar a algo en directa relación con las palabras citadas. 14. Es académica y técnicamente inadmisible en un ensayo constituido predominantemente o exclusivamente por cadenas de citas literales de autores o de documentos diversos. Es decir, cuando el trabajo versa sobre el pensamiento de un autor o la posición de una corriente o escuela de pensamiento, ha de recurrirse preferentemente al parafraseo, que no debe confundirse ni con el resumen ni con la síntesis, antes que la cita literal. No puede, pues, elaborarse un ensayo por cadenas de citas literales de autores o de documentos diversos. Siempre es importante el punto de vista del ensayista, entonces por lo menos hay que parafrasear. En este punto, una sugerencia para maestros y alumnos es que es recomendable que en cada asignatura se aclare qué puntos van a ser evaluados. Por ejemplo, en la presentación, si se falta alguna de las indicaciones que mencioné en los puntos 11, 12, 13 y 14, pueden ser razón suficiente para que se devuelva el trabajo al estudiante, como decía, para su reelaboración, o bien para que el ensayo merezca calificación reprobatoria. Entonces, pues, hay que dejar bien claro. Punto 15. Todo ensayo debe ser escrito en procesador de palabras, en un formato de cuartilla. ¿En qué consiste la cuartilla? Hojas, tamaño carta, blancas y sin márgenes impresos. Escritas a doble renglón, es decir, a doble espacio, y con márgenes de 2.5 centímetros. 16. Referencias. Las referencias ayudan a que un lector interesado en seguir la investigación del ensayista o en desarrollar una investigación propia, inspirada o bien en el trabajo que lee o bien en temas o en autores presentados en el ensayo, pueda consultar directamente las referencias consignadas. Entonces, el cuerpo de citas permite evaluar la calidad y la profundidad de la investigación. Por supuesto, no tiene el mismo valor un trabajo de investigación basado en fuentes primarias que otro basado en secundarias o puras fuentes terciarias. Entonces hay unos elementos mínimos que deben estar presentes en las referencias, que son nombre del autor, título de la obra y datos de edición, que deben incluir nombre del editorial o nombre de la revista o periódico si es el caso, y el lugar de edición. Esto es imprescindible si se trata de un libro, no el país, la ciudad y el año de publicación. Rápidamente echemos un vistazo cómo debe ser la cita de un libro. Se debe poner, este es un ejemplo, Eco, Humberto, ¿cómo se hace una tesis? Punto. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Punto.
se abre paréntesis, TR punto de traducción, L baranda y A claveria, se cierra paréntesis, punto. Barcelona, dos puntos, ed punto de editorial, Gediza, 1993, punto. Se abre paréntesis, de colección, punto, Libertad y Cambio, se cierra paréntesis, punto final. Si el libro tiene más de un autor, solo el nombre del primer autor se escribe, empezando por el apellido. Por ejemplo, Duvignot Jean, Francois o François Duvignot y Jean-Pierre Corpot, El Banco de los Sueños, punto. Ensayo antropológico del soñador contemporáneo, punto. Se abre paréntesis, TR de traducción, punto. J. Ferreiro Santana, se cierra paréntesis, punto. México, dos puntos, FCE, 1981, punto. Hay que tener en cuenta que se señala el año de la edición, nunca de la reimpresión. Si tenemos entre manos una primera edición, se omite ese dato. No así en el caso de que sean segundas o posteriores ediciones. En estos casos se indica el año de la edición que consultamos. Por ejemplo, Krauss de Kolteniuk, Rosa, Introducción a la investigación filosófica, punto. México, dos puntos, UNAM, 1986, punto. Segunda ed, punto, es decir, segunda edición. Cuando los nombres de las editoriales son muy conocidas, se escriben abreviados, pero sin puntos. Por ejemplo, UNAM por Universidad Nacional Autónoma de México o FCE por Fondo de Cultura Económica. Cuando se cita una parte, o sea, un capítulo de un libro, entonces es de la siguiente manera. Braithwaite, R.B. La naturaleza del creer, entre comillas, en A. Phillips Griffiths, se abre paréntesis, ed. Se cierra paréntesis, conocimiento y creencia, punto. Se abre paréntesis, TR, es decir, traducción, Francisco Caracheo, se cierra paréntesis, punto. México, dos puntos, FCE, 1974, punto. Cuando es un artículo de revista o de periódico, se usa la siguiente forma. Isla, Augusto, se abren comillas, la República Feliz imaginada por Rousseau, se cierran comillas, el Nuevo Milenio, 9 de octubre de 2000, punto. O si es una revista especializada en cierta área de la filosofía, West, Bruce, J. Chaos and Related Things, dos puntos, a tutorial, se cierran comillas, en The Journal of Mind and Behavior, vol, de volumen, 18, número 2, Spring, 1997 y vol, de volumen, 18, número 3, Summer, 1997, punto. Se abre paréntesis, número especial, dos puntos, entre comillas, Understanding Tomorrow's Mind, dos puntos, Advances in Chaos Theory, Quantum Theory, and the Consciousness and Psychology. Se cierran comillas, se cierra paréntesis, punto final. Si es una página de internet, entonces sería The Jardins, Mary, se abren comillas, How to Succeed in Graduate School, se cierran comillas, URL mayúsculas, dos puntos y seguido, en puras bajas, http, dos puntos, diagonal, www.erg, etcétera, 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 etcétera,
y al final del link, coma, 1994 punto. 17. Existen dos formas generales de realizar la anotación bibliográfica sobre el texto. Una es de cuño netamente latino. Esta forma se apoya en un conjunto de abreviaturas y expresiones de origen latino que permiten de un modo ágil organizar las llamadas fuera del texto, a pie de página o al final del documento, y las referencias. Una referencia se escribe completa solo la primera vez que se cita. Después se utilizan las expresiones o abreviaturas mencionadas. Estas palabras y abreviaturas, como todas las palabras en un lenguaje distinto a aquel en el que se escribe, se subrayan o se escriben en cursivas. Este modo latino utiliza, por ejemplo, ibid, punto, ibidem, que es allí mismo, refiere al último texto citado y en este al mismo pasaje o páginas citadas. Idem, el mismo, lo mismo, cita lo mismo que en la referencia anterior, pero remite a otra página. Et al, et alteri y et ali y otros se usan después del tercer autor citado de un libro escrito por muchos, más de 3 autores. VGR, verbigratia, por ejemplo, quiere decir, por ejemplo, abrevia eso. También se usa P, EG, por ejemplo, pero lo clásico es VGR, es decir, verbigratia. Luego, op.cit. Es opus citatum, es decir, obra citada. Refiere una obra citada arriba de una referencia dada. Suele escribirse el apellido del autor y a continuación, op cit. Es una norma que estas expresiones, incluso si son abreviaciones, las siga una coma. Por ejemplo, eco, coma, op.cit, coma, v.p.14, que podría leerse como obra citada de Humberto Eco, véase la página 14. Existe otro sistema, que es el sistema sajón de notación bibliográfica, y ese es recomendado por organizaciones editoriales de los Estados Unidos. Consiste en poner a renglón seguido, pero entre paréntesis, el apellido del autor y después la página citada. Por ejemplo, se abre el paréntesis, eco, p.188, se cierra paréntesis. En caso de que se citen diferentes trabajos de un autor, enseguida el apellido se escribe además el año de edición de la obra referida, con lo que se evita cualquier confusión al respecto. Por ejemplo, se abre paréntesis, eco 1993, p.188, se cierra paréntesis, punto. Para autores prolíficos que publican varios trabajos en un año, se diferencian sus obras agregando letras minúsculas en orden alfabético a los diferentes textos suyos que se citen. Por ejemplo, Monsiváis, 1999, A,P.164, se cierra paréntesis y luego se le pone I, se abre otro paréntesis, Monsiváis, 1999, B,P.78, se cierra paréntesis, punto. Llegamos al punto final, 18. Por último, vale la pena recordar que todo ensayo es una acción comunicacional y conviene que esté escrito en un estilo correcto. En lo que atañe a la sintaxis, es importante respetar las normas existentes sobre las características del sujeto y del predicado en el enunciado, así como atender a las normas sobre el uso de los signos de puntuación. También es recomendable emplear palabras inteligibles, no abusar del culteranismo ni de los términos técnicos. Recurrir al vocabulario que el tema exige para su precisión y comprensión, nada más. Cuando se falta a las normas de la sintaxis y la ortografía, el documento se presta a muchas confusiones durante la lectura. Desde luego, hay formas estéticas y diversos recursos retóricos de las que el ensayista puede valerse, según su estilo personal y los efectos emocionales que pretenda causar en los lectores. Pues espero que este texto de Gonzalo Guajardo González y de Francisco Javier Serrano Franco
sintetizado y explicado por un servidor, el profesor Rogelio Guerra Espinosa, del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, sea y haya sido y siga siendo de utilidad para todos ustedes. Gracias y hasta el próximo video.